Primero, vamos a ver los conceptos básicos. Vamos a ver los planetas, que es como lo que más cercano al universo nosotros podemos identificar, el planeta Tierra. Vamos a tener que borrar de nuestra mente las distancias, unidades y formas de transporte a las que estamos acostumbrados. Aquí no vamos a poder hablar mucho de kilómetros ni cosas así porque no tendría sentido. Vamos a empezar a hablar qué es la velocidad de la luz. Para empezar, la velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo. Para que se dé una idea, si nosotros viajáramos a la velocidad de la luz y saliéramos del ecuador de la Tierra a esa velocidad dándole vueltas al mundo, le daríamos 7.485 vueltas en un solo segundo a la Tierra. Es decir, así, en un segundo ya le hubiéramos dado casi 7 vueltas y media a la Tierra, ¿no? Así de rápida es la luz. Sin embargo, la Tierra es prácticamente nada en cuestiones, hablando de dimensiones cósmicas, ¿va? La que sigue, por favor. Eso es a lo que me refería con que me ayudó mi hermana. La que sigue, por favor. El sistema solar. Ok, del Sol a Neptuno, que es el último planeta en el sistema solar, hay 4.400, bueno, ahí dice 4.498.000, traducido sería como 4.498 millones de kilómetros, del Sol a Neptuno, ¿ok? La luz, a la velocidad que les comento, tarda 4 horas en llegar. Aproximadamente a nosotros tardaría como poquito más de 3 horas, como con 50 minutos en llegarnos la luz de Neptuno. Es decir, cuando ustedes están viendo a Neptuno, están viéndolo con 3.5 horas de retraso, porque es el tiempo en el que emitió la luz y va viajando a través del espacio. De hecho, el Sol, cuando ustedes lo ven, está 9 minutos donde estaba antes. Es decir, la posición del Sol era la posición que tenía el Sol 9 minutos antes de que lo vieran. El Sol ya está abajo cuando ustedes lo siguen viendo arriba, porque es el tiempo que tarda la luz. ¿Ok? Y esto todavía en cuestiones cósmicas, 4 horas luz es nada. La que sigue, por favor. Aquí se pone coqueto el asunto. Vamos con las galaxias. Una galaxia normal, promedio, tiene alrededor, antes de eso, un año luz. ¿Alguien sabe qué es un año luz? ¿Roger? Sí. Imagínense un rayo de luz viajando a través del espacio durante un año. ¿Se imaginan la distancia que recorre? O sea, si la luz viaja 300,000 kilómetros por segundo, imagínense cuánto va a viajar durante un año ese rayo de luz. Entonces, y todavía un año luz es nada en cuestiones cósmicas, ¿no? Las galaxias en promedio tienen 30,000 años luz de lado a lado. Es decir, si ustedes viajaran a la velocidad de la luz atravesando la galaxia, tardarían aproximadamente 30,000 años. Y eso es una galaxia promedio. La Vía Láctea, que es en la que nos encontramos, es 5 o 6 veces aproximadamente más grande que una galaxia promedio. Es decir, en kilómetros, una galaxia promedio tiene 283.821 billones, 914.177 millones, 424.000 kilómetros de distancia. Una galaxia promedio. Ahora multipliquen eso por 5 o 6 veces y es la distancia de la Vía Láctea. Si nosotros viajáramos en el transbordador espacial, que es a lo que, si mal no recuerdo, los humanos más rápido hemos llegado, que son 28,000, 27,000 kilómetros por hora, tardarían en cruzar una galaxia promedio 1.157 millones de años, viajando a la velocidad a la que va el transbordador espacial. Ahora multipliquen eso por 5, es lo que mide la Vía Láctea. Y todavía estamos hablando de cosas muy, muy pequeñas a escala cósmica. Podemos seguir a la siguiente imagen, por favor. Ok, esta es la escala del universo. Tenemos no me voy a tropezar. Tenemos a la Tierra, ¿no? Después de nuestro sistema solar está en ese puntito rojo, ahí está la Tierra. Después nuestro vecindario interestelar, que es el que sigue. La estrella más cercana a nosotros se llama Alpha Centauri. Está a 4.3 años luz. Es decir, si ustedes viajaran a la velocidad de la luz, ¿tardarían cuánto? 4.3 años en llegar a la estrella más cercana. Es decir, la luz que nos está llegando fue de hace 4.3 años que la emitió. Seguimos a la Vía Láctea. Aquí estamos nosotros. Nuestro vecindario intergaláctico, nuestro sistema solar está en ese pequeño puntito. Después seguimos al grupo local galáctico, es decir, las galaxias que están cerca de nuestra galaxia. En este caso, la galaxia de Andrómeda es la que se encuentra más cerca y está a 2.5 millones de años luz. Es decir, la luz que estamos viendo de la galaxia de Andrómeda la emitió ¿hace cuánto?
2.5 millones de años. O sea, realmente estamos viajando en el tiempo, ¿no? Ahora, aparte de eso, debemos de tomar en cuenta que el universo se está expandiendo. Ahorita lo vamos a ver con el Big Bang. Es decir, conforme va pasando el tiempo, esas galaxias se empiezan a separar cada vez más y cada vez más y cada vez más. Ahora, este es el superclúster de Virgo, que es donde hay varias galaxias acumuladas. Seguimos al superclúster local, que en este caso se llama Laicanea. Tiene alrededor de 100.000 galaxias, y si nosotros viajáramos de un extremo a otro extremo de Laicanea, tardaríamos alrededor de 520 millones de años en viajar a la velocidad de la luz. Es decir, la distancia son 520 millones de años luz. Aquí es donde ya empezamos como a dimensionar un poco escalas ya considerables en el universo. Y el universo observable, ahorita lo vamos a ver. La que sigue, por favor. Este es el cúmulo de Laicanea. Lo que ustedes están viendo, bueno, es una simulación, no se ve así porque estamos dentro de él, es una simulación hecha por los científicos. Tiene en distancia aproximada 520 millones de años luz, ¿ok? Y está muy padre, ¿no? Se ve así como no sé, me gusta. Ahora, lo del universo observable. ¿Qué tan grande es el universo? Pues hay varias formas de verlo. Una de las como más aceptadas es que el diámetro, o más bien lo más lejos que nosotros podemos ver, son 46.500 millones de años luz. Es decir, lo más lejano que ustedes pueden ver está, si viajaran a la velocidad de la luz, tardarían 46.500 millones de años en llegar. Es decir, de aquí a lo más lejano, si ustedes lo ven como una esfera, el diámetro sería el doble. Es decir, lo que nosotros podemos observar del universo son alrededor de 93.000 millones de años luz. Ahora, conviertan eso a kilómetros, pues no es viable, ¿no? Es lo que les comentaba. Estas escalas ya, kilómetros, ya no tiene sentido hablar de eso. ¿Qué es lo que quiero llegar con este punto? Lo que quiero llegar es que vean la inmensidad del universo. O sea, es algo que ni siquiera podemos cuantificar, no dimensionamos qué tan grande es el universo. Y sí, básicamente ese era el punto. Que vieran lo grande que es el universo. ¿Va? La que sigue, por favor. Vamos a ver cómo se originó el universo. ¿Alguien recuerda sus clases? Sí, todos. A ver, ¿qué dice la teoría del Big Bang? Una explosión, muy bien. ¿Otra persona que se acuerde qué es el Big Bang? No me dejen en visto, oigan, se siente bien feo que te dejen en visto y nada más me ven así. No muerdo, de verdad. ¿No? Bueno, ok. Voy a empezar a hacer por dedocracia, a ver quién va a contestar las preguntas para la siguiente. Aunque se equivoquen, no pasa nada, o lo que crean ustedes. ¿Por qué es importante la teoría del Big Bang? Hasta el siglo pasado, los científicos creían que el universo ya estaba de la forma en la que había estado. Es decir, que el universo siempre había sido grandote. O sea, no tuvo un origen, no tenía un principio, no tenía un final, se quedaba como estacionario, ¿no? Entre los que apoyaban esa teoría estaba Albert Einstein. Me dice un amigo que se pronuncia. Entonces, él era de los que no estaba a favor, bueno, creía que el universo había estado siempre de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el Big Bang? La teoría la propuso un sacerdote católico que también era astrónomo, ¿ok? ¿Por qué le pega mucho a la ciencia? Porque nos habla de un origen. Es la primera teoría que dice, no, el universo no ha estado así. El universo, hubo un momento en el que no había universo y de pronto, ¡boom!, hubo universo. Eso les causaba conflictos a muchos científicos porque decían, no, es que tú ya estás metiendo cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de eso, ¿no? Nos habla de que Dios Él es antes de todas las cosas y que por Él todas las cosas fueron hechas. O sea, nos habla que Dios estuvo antes que todo. Cuando nos referimos a todo, ¿qué es? Pues todo. Incluso matemáticamente el todo se define como el universo, ¿no? O sea, antes del todo estaba Dios. Por eso es que no les gustaba mucho esta teoría. Lo atacaron, lo tacharon de loco. De hecho, el nombre Big Bang es como una burla a tu teoría de la gran explosión. Y terminó siendo como el nombre más famoso, ¿no? Irónicamente. El sacerdote que hizo esto no recuerdo el nombre, creo que era George, pero se apellida, si alguien sabe francés, creo que se pronunciaba Lemaitre, algo por el estilo, pero vamos a decirle Lemaitre, así, ¿no? Para no darle tanta elegancia. Ok, ¿qué es lo que nos dice esta teoría? Nos dice que antes de que existiera el universo,
Todo lo que conocemos, galaxias, estrellas, polvo, tierra, todo, que por cierto, de lo que solo alcanzamos nosotros a ver de materia, lo que podemos cuantificar es el 5% de toda la materia existente. Es decir, hay un 73 aproximadamente y otro 20 y tantos por ciento de materia que los científicos no saben. Saben que está ahí, pero no la han descubierto y no han comprobado su existencia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que me adelanté. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría del Big Bang? Que todo lo que conocemos, todo lo que conocemos estaba contenido en un solo punto. En ese punto del espacio no había dimensiones, es decir, no había nada, estaba en la nada, realmente no había estas dimensiones como lo conocemos. No podemos hablar de que estaba en un espacio reducido porque en ese entonces ni el espacio existía. No podemos hablar de un tiempo porque en ese entonces el tiempo no existía. No podemos hablar de masa porque en ese tiempo la masa no existía. Básicamente el todo estaba en un momento de nada, ¿ok? Prácticamente de la nada surgió el todo. Esto no sé, les causó mucho ruido, como estaba comentando a los científicos, porque eso nos habla la Biblia. Hay un versículo que dice que de las cosas no visibles, Dios lo trajo con su palabra a lo visible, ¿ok? Entonces prácticamente el universo surgió de la nada. Aquí es donde empieza como el debate ciencia-Dios, ¿no? ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. La historia del Big Bang, rápido así la vamos a contar. Estos son los segundos que pasaron después del Big Bang, que por cierto, no fue tal cual una explosión, más bien fue una expansión del espacio. El mismo espacio se iba creando junto con la materia. Por lo tanto, no podemos hablar de una explosión porque una explosión es aquí, ya hay espacio y boom, ¿no? Más bien aquí el mismo espacio se iba formando. Eso es una visión un poco más acertada del Big Bang. Ahora, después de estos segundos se empezaron a formar ciertas partículas más pequeñas que los átomos. Estos son quarks, gluones y electrones, ¿ok? Eso no importa. Y las rayitas es luz. Son partículas coquetas, ¿ok? Después de eso empezaron a formarse otras partículas. No, esto no. Ok. A partir de aquí, todas estas partículas empezaron a unirse a formar otro tipo de partículas más complejas. ¿Okay? Después de este tiempo empezaron a formarse poco a poco partículas más complejas, después se formaron los primeros átomos, porque antes en el principio del universo no había átomos, era como lo que compone los átomos, y ya después de este tiempo se empezaron a formar estrellas, galaxias, ¿qué más hay? Nebulosas, empezaron a traerse las estrellas y empezaron a formar cúmulos. Ya después de este tiempo empezamos a ver que se crea la humanidad, o sea, conciencia de nuestra existencia, se crean los agujeros negros y supernovas y cosas por el estilo, ¿no? Demás cosas. ¿Qué es lo importante de ver en la teoría del Big Bang con todo esto? Que hay un orden. Pese a lo caótico que puede parecer que el todo está en la nada, hay un orden, ¿ok? Todas esas partículas se formaron en cierta proporción que permiten que podamos existir ahora. Las leyes que se formaron en el Big Bang son las que nos rigen ahora, la ley de la gravedad, física clásica. Hablando de orden, hay un físico muy famoso que se llama Michio Kaku, es japonés por el nombre, ¿no? O sea, luego se escucha. Él es famoso, algunos de ustedes lo han de haber visto. Lo que él comenta es que todas las ecuaciones que hablan de esto, las que todavía no se conocen, que es la teoría de cuerdas, relatividad y física clásica, se pueden expresar en su versión más sencilla en 2 o 3 hojas. Todo lo que ha conocido la humanidad en física, todo lo que podemos conocer y supuestamente cuantificar, se puede resumir en 2 o 3 hojas de papel, o menos, incluso mención. Si para ustedes esto no es un orden, no es una proporción exacta, no es una secuencia perfecta, pues no sé qué va a ser más perfecto, ¿no? O sea, el universo es una creación al mismo tiempo caótica, y la llaman caótica porque aún no entendemos muchas cosas. Sin embargo, tuvo un orden desde el principio y lo ha seguido llevando a través del tiempo, ¿no? Ok, esta es la importancia del Big Bang. La que sigue, por favor. ¿Alguien ha visto la película Interstellar? ¿Sí? Ok, esa es mi película favorita. La he visto alrededor de 7 veces. Cuando estoy sin nada que hacer y me pongo cursi romántico, me pongo a ver esa película. ¿Por qué? Habla un poquito de eso, ¿no? De las estrellas, del tiempo y todo.
¿Alguien recuerda la escena en la que ellos están cerca del agujero negro? Otra vez mi hermana, gracias. ¿Alguien recuerda la escena en la que están cerca del agujero negro y para ellos pasan como 4 horas, pero para los otros pasaron 20 años? ¿Sí? ¿Los que la vieron? Eso básicamente es la relatividad, que nos habla de otra ley. No hay nada que pueda viajar más rápido en el universo que la velocidad de la luz. ¿Cuánto era la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. Te faltan 3 ceros, pero ahí está. Casi. 300.000 kilómetros por segundo, ¿ok? Entonces no hay nada con materia, la masa, lo que conocemos como masa, lo que pesa, ¿no? Las carnitas, los tacos, todo eso, esas cosas no pueden viajar a más de ¿cuánto? 300.000 kilómetros por segundo. Ahora bien, si eso con masa no puede viajar a la velocidad de la luz, entonces ¿a qué velocidad viaja la luz? Ah, ¿verdad? Me los agarré en curva. La velocidad de la luz viaja a la velocidad de la luz porque la luz no tiene masa. La luz no tiene masa. ¿Va? ¿Por qué les platico eso? Bueno, antes de eso, vamos a dejar claro, vamos a recapitular. Nada puede viajar más rápido que la luz. ¿Están de acuerdo? El universo tiene esa ley. Así es. ¿Por qué? Pues porque así están las leyes del universo. Si tú quieres empezar a viajar más o muy cercanamente a la velocidad de la luz, va a pasar algo bien raro. El tiempo va a empezar a alentarse para ti. Si tú entre más te acerques a la velocidad de la luz, el tiempo va a pasar más lento para ti. A lo mejor para todos nosotros, si alguien empezara a viajar ahorita a la velocidad de la luz, a él lo veríamos probablemente detenido, casi estático. Y para nosotros el tiempo va a correr de una manera. Si ahorita alguien viajara en una nave al 99% de la velocidad de la luz, o sea, 280.000 kilómetros por segundo, para él, un ejemplo, estoy así aproximando, no sé, un año sería para nosotros 300 o 400 años. Entonces realmente estaría viajando en el tiempo, ¿no? Estaría avanzando. ¿Por qué les explico esto? Vuelvo a lo mismo, quiero que vean el orden que hay. Hay leyes, hay límites, hay cosas muy fijas. Y esto sucede en cualquier parte del universo, no solamente en el que vemos. Si ustedes se van a otra parte, nada va a viajar más rápido que la luz. Si se van a otro lado, van a ser las mismas leyes. Estamos hablando de un universo ¿qué? Ordenado. No es un universo caótico en el que un día la luz viaja más rápido y después más lento y, no sé, un día hoy peso 60 kilos y mañana 80, ¿no? Bueno, a mí me pasó lo mismo porque ayer fui a un buffet, entonces probablemente sí esté un poquito más pesado el día de hoy, pero básicamente en el universo se mantiene igual, ¿ok? Ahora sí, la que sigue, por favor. Vamos al famoso debate, ¿no? Ciencia. ¿Qué dice la ciencia respecto a esto? Antes de hablar, sé que seguramente han escuchado muchas opiniones, ¿no? La ciencia niega a Dios, o la ciencia comprueba a Dios, o cosas por el estilo. Pero aquí va una verdad que ahí se van a dar cuenta que alguien sí sabe de lo que está hablando. La que sigue, por favor. La ciencia no puede negar ni confirmar la existencia de Dios. ¿Ok? La ciencia, para empezar, no está diseñada para eso. La ciencia no puedes decir, a través de la ciencia voy a negar a Dios, porque yo te preguntaría, ok, ¿vas a negar a Dios? Demuéstramelo. Y a ver, demuéstrame que Dios no existe. O al revés, compruébamelo. Por eso es que la ciencia no nos es útil para esto. En lo personal, yo creo que la ciencia puede apuntarnos a Dios, puede apuntarnos a ver el orden que hay desde lo más pequeño, partículas subatómicas, hasta lo colosal que es la Vía Láctea, lo colosal que es nuestro cúmulo de galaxias, lo colosal que es el universo en sí mismo, ¿no? Eso nos puede apuntar, pero no demostrar. Hay algo chistoso que pasa con ¿cómo explicarlo? Que pasa con la ciencia. A veces nos cuesta entender o nos cuesta creer a propiedades de Dios que Dios tiene y que nosotros sabemos que Dios tiene, nos cuesta entenderlas, pero cuando nos habla alguien de ciencia decimos, es tan fácil. Por ejemplo, ¿a qué velocidad habíamos dicho que viajaba la luz? Ya puedo morir en paz. Entonces, ¿qué pasa cuando más te acercabas a la velocidad de la luz? Más lento el tiempo pasaba para ti, mientras más te acercabas. Entonces, ¿qué pasa cuando ya vas viajando a la velocidad de la luz?
¿Mandé? Sí, sí, exactamente, más o menos, sí, o sea, sí, pero prácticamente lo que pasa es cuando tú viajas a la velocidad de la luz, el tiempo ya no te afecta, ¿ok? La luz que los está golpeando en este momento, para la luz no existe el tiempo. El tiempo no está existiendo. Para esta luz que ahorita los está golpeando en su pielecita, no existe ya el tiempo. Dejó de existir el tiempo. No es lo mismo el antes, el ahora y el después. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia acerca de Dios? Que Dios es eterno, que ha estado antes, durante y va a estar después. Y curiosamente, ¿qué es lo que nos dice la Biblia de Dios? Que Dios es luz. Digo, no estoy diciendo que Dios es una serie de fotones moviéndose, no. No va por ahí el argumento. Lo que estoy haciendo es una analogía, nada más. ¿Por qué si entendemos esos conceptos de que algo puede estar fuera del tiempo cuando estamos hablando de ciencia, pero cuando algunas veces nos mencionan a Dios decimos, es que eso es una historia, un cuento de hadas, ¿no? Es como el famoso argumento. Entonces, hay muchas propiedades de Dios que existen en la vida real, esto de estar fuera del tiempo, ¿no? Simplemente. Hay otra cosa que se llama entrelazamiento cuántico, el nombre sí está así como llegador, está como llegador. Básicamente, vamos a ponerlo así como de la forma más sencilla. Tienes dos partículas, imagínense lo que quieran como partícula, que están girando, ¿no? En el mismo sentido y en el mismo ángulo. Pasa algo, cuando se entrelazan con ciertos procesos y todo, si yo muevo esta, la otra también se va a mover de la misma manera, aunque estén separadas. Pueden estar de un extremo del universo y la otra en el extremo del universo, pero si yo afecto esta inmediatamente va a cambiar. Básicamente lo que está haciendo es estar en dos lugares que al mismo tiempo. ¿Y cuál es una de las atribuciones que se le da a Dios? Que es omnipresente. Otra vez, Dios no son partículas entrelazadas cuánticamente. A lo que voy es nada más el ejemplo de que se nos hace, de que podemos concebirlo en la ciencia, pero cuando hablamos de Dios se nos hace un poco más difícil. Cuando la misma ciencia actual nos demuestra que no es imposible. ¿Ok? Ahora, ya que estamos hablando de ciencia, alguien ha escuchado las distintas posturas que hay, ¿no? Que si existe, que si no existe, que probablemente aliens. De hecho, hay algo muy chistoso. ¿Alguien conoce a Elon Musk, el que es dueño de SpaceX, Tesla y todo eso? Un súper innovador. Hay gente que cree que la perfección del universo, y esto es verdad, o sea, hay gente que cree esto, que el universo es tan perfecto que estamos viviendo en un tipo de Matrix por una civilización avanzada. O sea, y hay gente que cree esto y dice, no, es verdad, o sea, lo que estamos viviendo estamos en un videojuego de una civilización muy avanzada, porque ellos mismos no explican tanta perfección que hay en el universo. Entonces, en lo personal yo no sé por qué se complican tanto la vida cuando la Biblia nos empieza a dar las respuestas. La vamos a ver un poco, ¿va? Ahora, la ciencia en continuo desarrollo. Para empezar, mi primera premisa, ¿no? No estoy diciendo que la ciencia no sirva o que la ciencia esté mal. No, la ciencia nos ha ayudado a mucho. Nos ha ayudado a crecer como raza humana, nos ha ayudado a la medicina, a las telecomunicaciones. Tenemos celular gracias a la ciencia, ¿no? No estoy diciendo que no sirva. Lo que estoy diciendo es que la ciencia cada día aprende más. ¿Okay? La ciencia no tiene todas las respuestas. De hecho, ahorita se van a dar cuenta que realmente no sabemos nada, ¿no? O sea, no sabemos mucho. ¿Puedes poner el video, por favor? ¿Alguien identifica qué se está aplastando? Es un dulce, es de estos salvavidas, ¿no? Los de menta. Se ve bien bonito. ¿Qué es lo que está pasando cuando se rompe el salvavidas? Desprende luz, ¿ok? ¿Quién dijo desprende luz? Bien, está padre que participen. Sí, por fin me dije, ya alguien participó, ya. Ok, exactamente, desprenden luz. ¿Creen que alguien sepa por qué pasa esto? Es algo sencillo, azúcar rompiéndose. ¿Creen que alguien sepa por qué pasa esto? Tenemos tecnología, acelerador de hadrones, aceleradores de partículas, naves espaciales. ¿Creen que vamos a saber por qué pasa esto? Pues no se sabe. O sea, se tienen una idea, dicen, bueno, es que probablemente los electrones, una redistribución de cargas y libera luz, pero a ciencia cierta no saben por qué cuando rompes un dulce sale luz, ¿no? O sea, tanta ciencia te demuestra que incluso en cosas tan sencillas todavía estamos muy atrás de conocer todo lo que nos rodea. Se ve bien padre, ¿no?
Si alguien quiere checar esto, está como triboluminiscencia y hay uno que también lo golpea con pistolas de aire y balines y todavía se ve más padre así, ¿no? Entonces, el video completo, ahí solo pusimos un tramito. Ok, otra cosa de la ciencia. Hay muchas, esto es como yéndonos a lo micro, ¿no? Yéndonos a lo macro, a lo mega, a niveles galaxias. ¿Qué quedamos que era el Big Bang? Una expansión del universo, ¿no? Que hasta ahora sigue. Cuando empezó pues en algún punto y empezó a expandirse el universo. ¿Ustedes qué creen que es lo que pasaría después de cierto tiempo con esa energía que llevaba? ¿Qué creen que le hubiera pasado a las galaxias? ¿Mande? Que iba a empezar a frenarse, ¿no? ¿Qué es lo que debería de hacer basado en lo que conocemos de gravedad, de que las galaxias se atraen entre sí? Crecer, crecer y después frenarse, se detienen y después y otra vez. Otra vez el todo iba a estar ¿en qué? En la nada, ¿no? Eso los científicos le llaman, bueno, los cosmólogos le llaman una singularidad. Otra vez donde no hay espacio, no hay tiempo, no hay nada, pero hay algo. Ok, ¿qué es lo que pasa en la vida real? Lo que pasa en la vida real es que esas galaxias, después de estarse acelerando, cada día, bueno, los científicos tienen poco, creo que fue en los 90, se empezaron a dar cuenta que empezó a acelerarse, y acelerarse, y acelerarse, y acelerarse, y están acelerando, y las galaxias cada vez empiezan a viajar más rápido y se están alejando más rápido entre ellas, y el espacio de entre ellas sigue creciendo, y parece que no se están frenando, al contrario, les digo, se están acelerando, que va contrario a todo lo que saben. Entonces, ¿cuál fue la brillante, sí, se puede decir brillante, la solución para ellos? Dijeron, ok, como no sabemos qué es esto, vamos a darle un nombre super pro. Le vamos a dar el nombre de energía oscura. ¿Por qué energía? Pues porque es algo que empuja, y oscura, pues porque no la podemos ver. Básicamente los científicos hasta la fecha no saben por qué pasa eso. En sus modelos matemáticos metieron una constante para entender o poder predecir eso. La constante se amolda a lo que están viendo, pero eso es nada más en papel. Es como si, no sé, voy a aventar esto así. ¿Cuánto tardó? 2 segundos, ¿no? ¿Y qué distancia hay? Vamos a suponer que 1 metro. Viajó 2 segundos el metro, nada, le meto un numerito y ya sé que cuando lo empuje otra vez, cuánto va a tardar en el tiempo 1, en el tiempo 2 y en el tiempo 3. Pero eso lo podemos hacer aquí, así en corto. Pero ellos realmente no saben por qué las galaxias se están separando. No han visto la energía oscura, no la pueden cuantificar, no la pueden, o sea, no interactúa con la luz, no emite radiación, nada. Prácticamente las galaxias se están alejando así solitas, sin que nadie sepa por qué. Eso habla, para mí, habla de que aún desconocemos muchas cosas. Desde por qué emite luz un dulce rompiéndose, hasta por qué las galaxias se están acelerando. Esto nos habla que la ciencia no tiene todas las respuestas. La ciencia no podemos tomarla como que no creo en Dios porque creo en la ciencia. Si tú me dices eso, te diría, bueno, entonces, ¿qué cree la ciencia? La ciencia no tiene las respuestas de todo. Vuelvo a lo mismo, si nos es útil, por supuesto, o sea, trabajo en un laboratorio, obviamente creo en la ciencia, ¿no? O sea, debo de hacerlo. Pero yo estoy consciente que la ciencia no tiene las respuestas para todo. Para la pregunta si existe Dios, si no existe Dios, nos tenemos que ir más allá de la ciencia, ¿ok? La ciencia no está hecha para responder esa pregunta de si existe o si no existe Dios. La ciencia está hecha para entender cierto tipo de cosas, no para llevarnos a preguntas tan importantes que la sobrepasan, ¿ok? La que sigue, por favor. ¿Los veo muy callados? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Sí? Porque dije, a lo mejor ya veo que se empiezan a dormir y no. Ahorita ponemos música. Vamos a ver las principales posturas, ¿ok? Aquí hay 2 principales como puntos de vista. Los que creen que hay un Dios y los que, ¿qué será? Los que creen que no hay un Dios, ¿no? ¿Alguien conoce a Stephen Hawking? Es el primero. ¿Ha oído hablar de él? El señor que está así como de ladito. Así como pose coqueta uno. Él es Stephen Hawking. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan que hace poco hubo un Ice Bucket Challenge o algo así que se aventaban? Fue para tratar la enfermedad, no de él, sino de las personas que como él tienen la misma enfermedad, esclerosis altero, no sé qué, mórfica, ¿no? Él tiene esa enfermedad, ahorita les voy a platicar, si se me olvida, me recuerdan de decirles el dato curioso de ese tipo, ¿va? Ok, ¿qué es lo que dice?
dado que existe una ley como la de la... este fue tomado de su último libro, se llama El Gran Diseño, en la que él categóricamente y así bien seguro dice, soy ateo porque ya me di cuenta que no necesito a Dios y no existe Dios, ¿no? Lo vamos a ver ahorita. Dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo puede crearse a sí mismo de la nada, como así ocurrió. La creación espontánea es la razón que exista algo, en vez de nada, de que el universo exista, de que nosotros existamos. No es necesario invocar a Dios para que se encienda la mecha y ponga el universo en funcionamiento. Stephen Hawking. ¿Qué es lo que nos está diciendo él? El universo pudo crearse a sí mismo de la nada. Él básicamente en otra declaración dice, el universo se tuvo que crear porque se tenía que crear. ¿A alguien le suena lógico esto? Que si yo digo, oye, ¿por qué fuiste a un buffet ayer, no? Ya tuviste que tomarte 2 Alka-Seltzer en la noche porque no puedes dormir. Pues porque tenía que haber ido. O sea, no estoy diciendo nada, solo estoy dando un argumento redondo, ¿no? Explicando que hice algo, diciendo que porque lo que tenía que hacer. Eso es básicamente lo que dice él. Vamos a continuar con él un poco más adelante. La segunda postura de otro de los grandes físicos se llama Neil deGrasse Tyson. Busqué en YouTube la pronunciación de su apellido, entonces decía que era deGrasse. Si alguien sabe la correcta, me puede corregir sin problema. Dice lo siguiente: ¿quieres decir que si tú no entiendes algo y la comunidad de físicos tampoco lo entiende, significa que Dios lo hizo? ¿Así es como quieres jugar a este juego? Porque si es así, hay una gran lista de cosas de cosas que los físicos no comprendían en su momento y ahora sí sabemos. Si es así como quieres invocar tu evidencia de un Dios, Dios no es más que un pequeño cajón de ignorancia en la comunidad científica, que se hace cada vez más y más pequeño con el paso del tiempo. Así que prepárate porque esto va a pasar y no vas a saber lidiar con tu problema. Básicamente el argumento que él da es que nosotros queremos achacarle a Dios cosas que no conocemos de la ciencia. Él menciona que cuando Isaac Newton llegaba al límite de su conocimiento era cuando evocaba a Dios. Algo que yo creo y que he visto en la literatura de grandes científicos, ellos no creen en Dios a raíz de lo que no conocen. Creen en Dios a raíz de la perfección que observan entre más conocen de un tema. ¿Ok? Entonces, el argumento de él como es que ustedes creen en Dios por algo que no conocen. No, al revés. Yo en lo personal creo en Dios tanto por las cosas que desconozco, esto de las galaxias, y tanto por las pocas cosas que conozco, que digo, aquí hay un orden. Lo que les comentaba, ¿se acuerdan que en el universo empezaron a formarse cierto tipo de partículas? En un principio, en el Big Bang. ¿Por qué se formaron distintos tipos de partículas y no solo un tipo de partícula? ¿Por qué la ley de gravedad existe en vez de no haber existido? Sin la ley de gravedad no hubiera habido estrellas. De hecho, el hierro que tenemos en nuestra sangre, el hierro no se formó en el universo así, se tuvo que haber formado en el núcleo de una estrella a través de reacciones nucleares. O sea que la frase de eres polvo de estrella así, nuestro hierro, algunos minerales de nosotros se formaron en el núcleo de una estrella. ¿Ok? Entonces todo en el universo tiene un orden impresionante. ¿Va? Vamos ahora a ver las otras posturas. Ok, la primera no encontramos la foto, entonces, pero la frase está matadora, ¿va? Desgraciadamente para las mentes científicas, Dios no puede ser descubierto o demostrable a través de métodos puramente científicos. Pero esto no demuestra nada, tan solo que se están usando los instrumentos equivocados para esta tarea. Lo que les comentaba, ¿no? La ciencia no está diseñada para resolver este tipo de preguntas. La ciencia incluso, por el momento, no puede saber por qué un salvavidas a la hora que se rompe no emite luz, ¿no? Y queremos achacar la pregunta que creo que es la más importante, la que nos deberíamos de hacer. ¿Existe Dios? Si existiera un Dios, bueno, o sea, creo, si nada estoy para darle énfasis, ¿no? ¿No creen que sea lo más importante conocer al que creó todo? Dios creó todo, Dios creó las leyes, los átomos, las galaxias, todo. Imagínense un ser tan supremo que creó 93,000 millones de años luz de universo. ¿No creen que si Él creó eso, si Él los creó a ustedes, creo que sería la pregunta más importante para resolver en nuestra vida? Entonces, ¿por qué estoy aquí? Un Dios tan impresionantemente vasto. Yo creo que Dios pudo haber hecho que nuestro universo sea del tamaño del sistema solar,
pero creo que no lo hizo para mostrarnos realmente cuál es su poder. Y aún así nos quedamos todavía tontos, ¿no? Si no podemos saber cómo el azúcar, cositas por el estilo, ¿creen que íbamos a comprender todo? Hay algo en el Big Bang, en la imagen del Big Bang, que se llama el tiempo de Planck. Esa es otra historia, ¿no? Pero vamos a llamar que es el tiempo en el que el tiempo deja de tener sentido. En tiempos más pequeños a ese tiempo, ya no vale la pena entender el tiempo porque sería como la unidad mínima de tiempo, algo así, ¿va? Los científicos no saben qué hay antes del Big Bang, a partir ese es su límite, ya no saben qué hay atrás, saben que fue una singularidad, pero no saben cómo empatar eso es algo está muy raro. Entonces, es lo que les comento, aquí volvemos a lo mismo, la ciencia no es la herramienta para resolver estas preguntas, ¿va? El que sigue, William D. Phillips. Él fue premio Nobel, si mal no recuerdo, física de partículas o algo respecto a eso en 1997. Entonces, como se darán cuenta, ese señor no es cualquier Dante, ¿no? O sea, es alguien, trae barrio, su barrio lo respalda, ¿no? O sea, es una eminencia. Y él dice lo siguiente, creo en Dios, de hecho, creo en un Dios personal que actúa e interactúa con la creación. Creo que las observaciones sobre el orden del universo físico y el aparentemente excepcional ajuste de las condiciones del universo para el desarrollo de la vida indican que un creador inteligente es el responsable. Yo creo en Dios por una fe personal, una fe que es consistente con lo que conozco acerca de la ciencia. Dice contrariamente todo a lo que decía de Grasse, de que, es que ustedes creen en Dios cuando llegan a un límite. No, él al contrario está diciendo, no, yo creo en Dios porque veo que hay un orden, veo que hay un sistema, veo que hay leyes, veo que todo es demasiado perfecto, veo que la vida es demasiado, las probabilidades para que hubiera vida son una en, no me quiero imaginar, o sea, miles de millones de que pudiéramos existir. La tercera cita. Este es de Blaise Pascal, se me olvidó poner el nombre. Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré y me hundiré en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Está como, se enchina la piel, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es lo que trato de decirles con esto? Imagínense que ustedes van, pues en la mesita, ¿no? La mesa, sí, es verdad. Pero no traigo celular. Ok, imagínense que están en el desierto y sobre una mesita de pronto se encuentran un celular, así, en medio de la nada. ¿Qué es lo que pensarían ustedes? ¿Una alucinación? Puede ser también. De hecho, dicen que el universo en el que vivimos es un holograma, que es una proyección 3D de leyes 2D, una cosa así bien... Pero dicen, no está comprobado en nadie, está muy fumado. ¿Ok? Nada más como por el comentario. ¿Qué creen que pasó para que en medio de la nada estuviera en una mesita un celular? Que alguien más lo dejó ahí. ¿Quién cree eso? ¿Quién pensaría eso? Levanten la mano, sin miedo. Que alguien lo dejó ahí. Ok, la otra versión que nos da la ciencia es la siguiente. Ok, estamos en el desierto. Había una roca con cobre, oro juntos. Después llegó un meteorito que golpeó justamente esa roca. Por la temperatura del impacto deshizo unos filamentos de oro, cobre que mágicamente o probabilísticamente o por procesos aleatorios estocásticos se unieron en un chip que casualmente cayó dentro de un celular que a la hora que el otro pedazo de meteorito había derretido arena y creó un cristal con capacitancia aleatoriamente, en el espacio, ¡pac!, se pegaron. Curiosamente había una fuente de metano que por ahí estaba y ¡pum!, de litio, ¿cuál metano? De litio que formó la batería y ¡pum!, empezó a funcionar el celular. Y la mesita fue también porque a la hora del impacto había madera abajo y ¡pum!, en el impacto justamente se ordenó todo y así quedó. ¿Quién cree en la primera y quién cree en la segunda? ¿Ok? Es lo que nos dice realmente la ciencia, es lo que nos dice Hawking. Pues es que el celular está ahí porque tuvo que estar ahí. Es una eminencia, es un físico, es un genio, totalmente de acuerdo.
Lo han debatido muchas también grandes mentes. John Lennox, él es matemático, no sé si, creo que ganó el premio, que es como el equivalente al Nobel para los matemáticos, porque no hay Nobel para las de matemáticas. Ya como brevario cultural, ya que hay tiempo. Según no hay Nobel para premio de matemáticas, porque según a Nobel le bajó la novia a un matemático. Entonces, de resentido dijo, no, va a haber premio Nobel de la paz, de literatura, de física, pero no para matemáticos. Esa es como la leyenda, ¿no? Entonces, él creo que es una eminencia matemática y él debate, y él dice, él cita, ¿no? Perdón, él dice, que no porque una gran mente te diga una tontería, esa tontería va a ser una verdad. ¿Ok? No niego, o sea, no digo para nada que Stephen Hawking sea un ignorante en el tema. No, sí saben el tema, pero creo que lo está enfocando mal. Les dije que me acordaran de la cosa curiosa. Él es totalmente ateo, y sin embargo él es un milagro viviente. Él debió de haber muerto a los 30 años y creo que ahorita tiene 60 o 70 por su propia enfermedad. Entonces, alguien que realmente es un milagro viviente está diciendo, no existe. Es algo muy curioso, se me hace algo de tomar, ¿no? Entonces, básicamente la mesita y el iPhone es lo que nos dicen del universo. No, fueron una serie de casualidades, una singularidad en el espacio, de la nada vino esto, procesos estocásticos, aleatorios, probabilidad. Cuando volvemos a lo mismo, la ciencia explica el cómo, ¿no? Les decía en la clase pasada, la Biblia no es un libro científico, que ahorita vamos a ver que tiene cosas un poco raras, ¿no? Que se asemejan con la ciencia, está muy fuerte eso. Pero básicamente la Biblia no está diseñada para enseñarnos ciencia. Es, por ejemplo, cuando alguien los abraza, tío, primo, novia, novio, amigo, buena onda, lo que sea los abraza. Amigo buena onda en buen sentido, no risa malévola. Les hace falta Jesús. ¿Ok? ¿En qué estaba? En lo del abrazo. Cuando viene su mamá y los abraza, realmente se ponen a pensar, ay, mira, hubo una sinapsis en las neuronas de mi madre, que generaron un impulso eléctrico que viajaron a través de sus nervios, a través de cambios químicos, que hicieron que las fibras de los músculos, a través de más cambios químicos, se contrajeran y imprimieran una fuerza de aproximadamente 33 newtons a mi alrededor, lo que ocasionó que en mí se generara serotonina y oxitocina para generar... ¿Alguien piensa así cuando lo abrazan? Y si alguien piensa así, avísenme para sacarlo de aquí, porque qué miedo, ¿no? O sea, qué miedo. Entonces, ¿a alguien le importa realmente cómo pasó? ¿Qué es lo que les importa? No el cómo, ¿qué les importa? El ¿por qué me abrazó mi mamá? Porque me ama. Así de sencillo, ¿no? Ok. Mi mami está allá, sí me quiere, ¿verdad? Entonces, la Biblia no es un libro científico. No busquemos encontrar en la Biblia cosas científicas, que sí las hay, ahorita las vemos. Realmente, ¿qué es lo que importa entender? Que hay dos posturas. Que creas la primera explicación del origen del universo, que es creo que la que menos fe requieres, ¿no? ¿Cuál creen que sea la explicación más lógica? ¿Que alguien lo dejó o la del meteorito que cayó, bla, 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 y no lo repito? ¿Va? Porque se me olvidó. ¿Cuál creen que sea la opción? Pues la primera, alguien lo dejó, ¿no? Alguien lo dejó ahí. Ahora, como les comento, la Biblia no es un libro científico, pero hemos encontrado cosas que están como un poco raras, ¿no? Vamos a la que sigue. ¿Qué habíamos quedado que antes del Big Bang hubo? Nada, y en el nada estaba el todo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, el primer versículo. Porque de él, ¿de quién? De él, por él y para él son, ¿qué? Todas las cosas. De Dios sale todo, ¿no? Este es el del medio, el que me llega directo al miocardio, aquí. ¿Y él es antes de qué? ¿Qué dice? Antes de todas las cosas. Para nosotros, ¿qué son todas las cosas? El universo. Y para nuestro tiempo, ¿a partir de dónde empezó el universo? Del Big Bang, ¿no? ¿Qué es lo que les dice la Biblia? Que Él está, ¿qué? Antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten.
Para mí esto se me hace muy raro. De hecho, por lo que tengo entendido, el cristianismo o las relaciones judeocristianas son las pocas que se meten en cosas como tan de principios, finales, antes, tiempos. Muchas religiones en el mundo solamente dicen, la tierra era plana y había una tortuga que nadaba la tierra estaba sobre una tortuga gigante que nadaba sobre agua, ¿no? Sobre un universo gigante. Muy pocos tocan este tema del principio y se me hace muy, muy curioso que hable de antes de todas las cosas. Está el concepto de que había un antes de que hubiera todo, ¿no? Está ese concepto, a mí me llama mucho la atención. El que sigue, por la fe entendimos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, ¿qué es lo que vemos? Pues todo. ¿De dónde viene? De lo que no se veía. ¿Cuándo es cuando no se veía todo? Antes del Big Bang. ¿Creen, si les digo que no hay espacio, no hay tiempo y no hay materia, ¿creen que se hubiera podido ver algo? Para nuestra mente humana es muy difícil comprender cómo sería cuando todo estaba en la nada. No hay, incluso se modela matemáticamente, pero a ver que alguien haga un universo de todo eso, pues no. La que sigue, por favor. Y este es el que más me gusta. A mí, yo desde niño sí, siempre fui medio ñoño. Entonces, y me gustaba mucho la astronomía, me gustaba mucho la astronomía. Yo veía las estrellas y cuando íbamos al rancho de donde es mi papá, se ven todas las estrellas y se ve la Vía Láctea. Ven como una nube brillosita y todas las estrellas, se ve impresionante. Yo siempre me ha gustado ver la luna, las estrellas, todo, y yo, me puedo quedar literal horas viendo hacia el cielo. Y de verdad sientes como, wow. O sea, si simplemente lo que veo, la galaxia, creo que hay un estimado de que hay trillones de galaxias. ¿Qué es un trillón? Millones de millones de millones de galaxias. Hay estimados así impresionantes. Para mí eso es Dios. A mí eso me muestra la grandeza de Dios, ¿no? Para concluir, ¿qué quedamos? La ciencia no tiene todas las respuestas. El universo es un universo ordenado hasta cierto punto, ¿no? Porque nos metemos en cosas probabilísticas y otras ondas de física cuántica, pero al fin y al cabo estamos hablando de un orden. La luz siempre viaja a la misma velocidad. Si yo vuelvo a prender ese poquito, va a volver a encender. No es de que las leyes cambien un día y ahora la luz es blanca y mañana va a ser roja, o que un día estoy aquí y de pronto voy a empezar a flotar de la nada. No. Todo tiene un orden. Tuvo, tiene y va a tener un orden. ¿Por qué? Porque Dios creó todo con un orden. La Biblia nos habla que Dios es un Dios de orden. Segundo, la ciencia no tiene todas las respuestas. La ciencia se queda corta para resolver la pregunta que creo que es más importante de si existe un creador o si no existe un creador, que lo personal, y creo que todos aquí estamos de acuerdo en que alguien diseñó todo esto, ¿no? Es la opción de alguien lo puso ahí o un meteorito, bla, 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 bla. Entonces, me gustaría cerrar con esta frase de Luis Pasteur, sí, el que inventó la pasteurización, ese es él, y dice, un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. Ojalá les haya gustado y servido de algo. Si tienen dudas, al final, 5 pesos, ¿no es cierto? No, pues ya, sería todo. Ojalá les haya gustado.